Bendiciones a toda la familia de Cristo Jesús. Desde aquí, sabiendo que estamos clamando e intercediendo por tantos hermanos y hermanas que están afectados por esta enfermedad COVID-19 y dando gracias también por aquellos que el Señor ya sacó de esta transición hacia la sanidad que creemos que será total en las manos de Dios. Quiero mencionarles que no hay nada que sea más grande que Dios, ni el virus, ni nación, ni persona, ni nada, porque Dios sigue siendo Dios y Él tiene el control. Antes de dar inicio a esta clase, les quiero recordar que la Biblia no es un compartimiento donde usted va y saca un capítulo, un versículo y lo hace suyo y deja de lado el contexto total de la palabra del Señor. Debemos ser un pueblo que debe entender quién es Dios y qué hace Él y nuestras vidas dentro de su propósito. Hermanos, el Evangelio no es algo difícil, es tan claro que hasta el más pequeño lo entiende. Solamente ponga propósito, ponga disciplina en crecer y aprender. Yendo a nuestra enseñanza, el nombre de esta enseñanza es el fruto, basado en Juan 15, del 1 al 8. Para esto hay que entender que hay muchas clases de frutos en el mundo, ¿o no? La fruta es saludable, es rica comer frutas. Y Dios pone una comparación de lo que Él quiere que sus hijos den fruto. De hecho, se nos dice que si no damos fruto, seremos podados, cortados. Pero la pregunta ahora es, ¿qué clase de fruto quiere Dios que demos? Primero, Él dice el fruto de la justicia, Filipenses 1:11. Búsquelo en su palabra. Dice Filipenses 1:11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Vean, hermanos, Pablo ora para que en los corazones y vida de los filipenses, a quien va a dirigir esta carta, por supuesto, se dé una rica y abundante cosecha espiritual de los mejores frutos del cielo, tales como amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia. Gálatas 5, 22, 23. Y las obras que de esto resulten. Una de estas obras, una de las más importantes, es el ganar las almas. La palabra fruto de justicia es tomada del Antiguo Testamento. Estos son los frutos que producen ¿qué cosa? Una relación correcta entre Dios y el creyente. En segundo lugar, vemos las buenas obras. Está en Colosenses 1:10 y Tito 3:14, que a la letra, se lo leo, dice, Colosenses 1:10, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo, a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Dice Tito 3:14, los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. ¿Escuchó? Personas improductivas. En toda buena obra llevando fruto, dice. Pablo atribuye a las buenas obras un inmenso valor cuando son consideradas como el fruto, no la raíz de la gracia. En el libro de Efesios 2, del versículo 8 al 10, es su propio comentario. Si usted lo quiere ampliar, Efesios 2, 8 al 10. Bien, somos hechura de sus manos, lo que Él hizo, su producto, dice Salmo 103. Es a Él a quien debemos toda nuestra existencia, tanto espiritual como física. Nuestro nacimiento mismo como creyentes es la obra de Dios. Somos creados en Cristo Jesús, porque separados de Él nada somos. Y podemos hacer nada sin Él. Como un hombre en Cristo, el creyente constituye entonces ¿qué? Una nueva creación. Gracias al Señor. Y si vamos a Tito 3:14, vamos a entender que Pablo le dice a Tito, no dejes de animar a nuestra gente. Animar. Esto es a los creyentes en Creta, ahora animamos a los creyentes en el siglo XXI. ¿A qué? A cooperar de todo corazón en todas estas manifestaciones de generosidad. Debieran seguir aprendiendo cosas de este tipo. Esto es, debieran llegar a ser personas experimentadas en hacer el bien
así como Pablo había aprendido a estar contento con cualquier que fuera su estado, no importando donde él estuviera. Este aprendizaje por la práctica es la mejor autoeducación que uno puede desear. Qué hermoso que Pablo, sabiendo sus circunstancias, nunca abandonó su gozo. Vamos al tercer punto entonces. Viene el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, al cual ya hice lectura. Pero vamos a entender, aquí hay 9 dádivas que incluyen, escuchen, 3 dones. Cuando dice que contra estas cosas no hay ley, ¿a qué se refiere? Está animando a cada creyente a manifestar estas cualidades para que al hacerlo los vicios puedan ser aniquilados, muertos. El incentivo que necesitamos para exhibir estos excelentes rasgos de carácter fue provisto por Cristo, porque es a causa de la gratitud que sienten hacia Él que los creyentes adornan ¿qué? Adornan su conducta con ellos. Vamos a la siguiente pregunta acerca de los frutos. ¿Cómo podemos dar fruto? Primero debemos ser podados, limpios, escuchen, limpios por la palabra Juan 15:2. Vamos a darle lectura a Juan 15:2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Debemos ser podados, al igual que el que cuida la viña quita los pámpanos que no dan fruto físico. Así también el Padre rechaza a aquellos que no dan fruto espiritual. En cuanto a la naturaleza de este fruto, véase especialmente el que leímos en Gálatas 5:22. Estos frutos son motivos, deseos, actitudes, disposiciones, virtudes espirituales, palabras, obras buenas. Todo ello nacido ¿de dónde? De la fe, de acuerdo con la ley de Dios y hecho para su gloria. Los que dan buen fruto, hermanos, son limpiados cada vez más. Habiendo sido justificados, ahora reciben la gracia de la renovación diaria, hasta que finalmente, la última etapa es la más incisiva de todas, completamente santificados, alcanzan las mansiones del cielo. El propósito en esta limpieza diaria en la vida de los hijos de Dios es hacerlos todavía más fecundos. El que ha producido 30 probablemente puede producir 60 o incluso un centenar. ¿No le gustaría producir esa gran cantidad de fruto? Segundo, ¿cómo podemos dar fruto? Permanecer en él. Juan 15, 4, 5. Vamos a leerlo. Dice Juan 15, 4, 5, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, no pueden hacer nada. La responsabilidad en Cristo se coloca claramente en los hombros del hombre, ahí donde corresponde. Sin esfuerzo no hay salvación. Pero el poder de esforzarse y de perseverar por lo que Dios hace está en los versículos 7 y 9 del capítulo 15. Se explica qué significa permanecer en Cristo claramente. La exhortación permaneced en mí concuerda con otras muchas dirigidas a los creyentes, poniéndoles sobre aviso contra la apostasía y ordenándoles que permanezcan en ¿qué? En la fe. Estas advertencias consideran el problema desde el punto de vista del hombre. Están en el ámbito de la responsabilidad humana. Es cierto que una vez que el hombre ha sido verdaderamente salvo, permanece salvo para siempre. Sin embargo, Dios no mantiene al hombre en el camino de la salvación sin esfuerzo. Escuche, sin esfuerzo, diligencia y vigilancia de parte del hombre. Y la fortaleza para perseverar en la fe, de esta manera, siempre procede ¿de quién? De Dios, solamente de Dios. ¿Cómo podemos dar fruto? Tercero, dar. Filipenses 4:17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. El temor de Pablo, escuchen,
a ser mal entendido cuando habla de las ofrendas recibidas, aparece una y otra vez debido sin lugar a dudas a que sus enemigos tergiversaban continuamente sus motivos. Si aceptaba un donativo, sus enemigos sospechaban que él estaba ambicioso por el dinero y enseguida era acusado de egoísta y avaro. Mas si por el contrario lo rechazaba, o sea, no lo quería, era tachado de hacer un espectáculo de su humildad. Recibir o no recibir siempre estaba en pérdida para los opositores. Sin embargo, no era el don, sino el dador, el verdadero objeto del interés de Pablo. Así pues, él dice, no es que yo busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en quién, en su cuenta, en vuestra cuenta. Nótese que de nuevo el término comercial cuenta. El donativo era realmente una inversión en la cuenta de los filipenses, una inversión que les producía crecidos y ricos dividendos. Estos dividendos o frutos en las vidas de sus amigos son los que atraen el interés de Pablo. Él ya los ha mencionado anteriormente en esta carta, Filipenses, que hemos leído 1:11, cosa que también hace en otros pasajes de sus escritos. El don que se da de corazón siempre enriquece a quién, al que da. Escuchen, al que da. El alma generosa será prosperada, Proverbios 11:25. A Jehová presta el que da al pobre, Proverbios 19:17. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Mateo 5:7. Dios ama al dador alegre, segunda de Corintios 9:7. Entre los frutos que cosechan tales dadores podemos mencionar los siguientes. Escuchen los frutos: una buena conciencia, la seguridad de la salvación, la rica comunión con otros creyentes, una amplia visión de las necesidades e intereses de la iglesia, un aumento de gozo y amor, ambos impartidos y recibidos, un alto grado de gloria en el cielo y la alabanza en el día del juicio. Después de haber estudiado todo esto, ¿qué da como resultado? Vamos a ver el resultado. Primero, vencemos al mal ¿con qué? Con el bien. Leamos Romanos 12, 20, 21. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso amontonarás carbones o ascuas, que están en otras versiones, encendidas de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. La cita es tomada de Proverbios 25, 21, 22. Si el enemigo tiene hambre, la persona afectada debe darle algo de comer. Debería darle algo de beber si tiene sed. En otras palabras, debe tratar al enemigo como lo hizo Eliseo en 2 de Reyes 6, 20, 23. Las ascuas o carbones que hemos hablado simbolizan el estar o tratar al enemigo correctamente. Simbolizan que esta opinión, las ardientes punzadas de vergüenza y contrición que afectará, resulten en una inesperada bondad recibida. Entendamos, el enemigo no pensaba que por su mal iba a recibir ¿qué? Un bien. La conducta magnánima del ofendido al ofender va usted a entender que este efecto lo va a hacer daño a él. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ser vencido por el mal significa que es permitir que el enemigo te hunda y planificar que devolver mal por mal. Vencer el mal con el bien significa a. Seguir viviendo una vida de fe en Dios y de amor por Él y por todo, sin excluir, sin sacar a las personas que te hirió. La clase de vida marcada con una transformación a la imagen de Cristo. Y por eso también, por la humildad y la utilidad y la paz. B. Hacer un esfuerzo por la palabra y obra para demostrar bondad al que te dañó. Esta es la vida victoriosa. Pero la victoria no puede obtenerse por el esfuerzo humano, sino solamente ¿por qué? Por la fe. Le es otorgada a aquellos y solamente a aquellos que, habiendo sido justificados por la fe, en base al sacrificio de Cristo, derivan todo su poder del Espíritu Santo que habita en ellos. Segundo,
¿Qué resultado tengo? Los hombres verán nuestro fruto y darán gloria a nuestro Padre Celestial. Dice Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos que alaben a su Padre Celestial. Es bueno que estas buenas obras sean vistas por los hombres. Eso es exactamente lo que Jesús quiere. Considerando rectamente es también lo que los que las realizan quieren, pero no con el fin de ganar honra para sí. Por el contrario, Jesús dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el fin y hasta cierto punto también el resultado de ver tales obras buenas de los hombres está bajo la influencia del Espíritu de Dios. La reverencia de amarlo porque esa luz va a alumbrar a otras vidas humanas. Y tercer resultado, hay una segura recompensa a los que sigan en justicia. Proverbios 11:18, que dice, los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Hay una segura recompensa. Si sembramos justicia, segaremos sus recompensas. Puede que el pecador recurra al engaño, al juego, por dinero, al fin de obtener algo a cambio de nada. Dado que tal salario es falso, quizás se lleve una desilusión. El trabajador diligente podrá cifrar su confianza en ganancias verdaderas, a contar con la aprobación de Dios. El exento de culpa se encamina a la vida, pero ¿qué le ocurrirá a la persona mala? Dice Proverbios 2, 21, 22. En cambio, esos malvados en los que no se pueden confiar serán destruidos por completo. ¡Qué excelente exhortación para sembrar justicia! El mucho fruto, hermanos, glorifica a Dios. Juan 15:8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Esta última parte, las gracias o frutos espirituales que adornan a los hijos de Dios, reflejan el propio ser de cada uno. En consecuencia, viéndose a sí mismo, mis atributos que comunico, veo reflejado en ellos que estoy glorificando también al Señor, y sobre todo cuando son muchos frutos abundantes. Así que, por la gracia de Dios, ya que son discípulos, se convierten cada vez más en buenos discípulos. Se necesita un discípulo para hacerse discípulo, se necesita un hijo de Dios para hacerse hijo de Dios. Que este final de la clase, si lo va a repetir, usando la palabra, cuestionando y reflexionando, sea en sus vidas de crecimiento. No olviden que la palabra de Dios tiene abundancia de semilla bajo promesas y bendiciones que al caer en nuestras vidas, al orar, al conversar con el Padre, dan buenos frutos. No me puedes decir que el fruto está por dentro, pero por fuera no lo tienes. Puedes conocer correctamente la palabra de Dios. Puedes saber aún más en teología que cualquiera. Pero si no tienes fruto, ¿qué pueden podar? ¿Qué te van a cortar? Si no produces nada, estás muerto. Eso no es lo que pasa con nosotros. Eso creo. Así que esta reflexión o enseñanza sea para ustedes y para mí de aplicación en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga grandemente. Y ya saben, cualquier pregunta, estoy aquí a su disposición. Los amo en el Señor. Sé que ustedes también lo hacen.